Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 21 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Pese a su amor por los reflectores, Andrés Manuel López Obrador sigue teniéndoles miedo a los escenarios internacionales. Ayer el jefe del Ejecutivo volvió a perderse la oportunidad de hablar ante la Asamblea General de la ONU. No es que su participación o la de cualquier otro mandatario vaya a cambiar el curso de la historia, pero se trata de uno de los foros más importantes en los que un presidente puede intervenir. Tan es así que, en el inicio de las sesiones, estuvieron, por ejemplo, Joe Biden, Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric. En el caso de México, AMLO prefirió quedarse en su mañanera a hablar de sus temas habituales, como atacar a la prensa libre, en lugar de acudir a Nueva York a fijar la postura nacional. Lo único bueno es que este año estuvo representado por una diplomática de carrera como la canciller Alicia Bárcena. ¿Será que López Obrador le da el famoso síndrome del jamaicón, que lo hace extrañar Palacio Nacional apenas cruza su puerta? Es pregunta muy diplomática. A tan solo unos días de que Delfina Gómez tomó posesión como gobernadora dentro de su equipo, ya empezaron las intrigas y las patadas bajo la mesa. El que está en el centro de los comentarios es su secretario de Movilidad, Daniel Cibaja, al que acusan de uno de los delitos más graves dentro del morenismo: tener vínculos con Felipe Calderón. Ave María Purísima. Según esto, en el equipo del flamante funcionario hay varios ex colaboradores calderonistas como Fernando Salmerón, experto en cuestiones jurídicas y quien estuvo en el equipo de la campaña presidencial de Margarita Zavala. Quienes saben cómo se empiezan a acomodar los nuevos inquilinos de Luca, dicen que en el fondo lo que más les incomoda de Daniel Cibaja es que forma parte del grupo político de Marcelo Ebrard, de quien públicamente se refiere como mi jefe. ¿Otra vez? El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que planea acudir nuevamente a Badiraguato, poblado sinaloense famoso por sus ríos, su clima cálido, el asado de conejo. ¿Y por qué más? Ah, sí, por ser la tierra de El Chapo Guzmán. En el sexenio, esta sería la quinta visita del mandatario a ese lugar, al que ya aclaró públicamente que no va para reunirse con los del cártel de Sinaloa. No sean mal pensados. De hecho, en esta ocasión acudirá para inaugurar una carretera, no porque Ovidio el Ratón Guzmán haya sido extraditado a Estados Unidos. Ni siquiera en un bastión morenista como Iztapalapa ven tan seguido al presidente como en Badiraguato. ¡Qué envidia! Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿López-Gatell rival de García Harfuch? El pasado 10 de septiembre, en pleno Consejo Nacional de Morena, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que fuera a buscar alguna candidatura por Morena para el 2024. Esto en congruencia con lo que vino diciendo desde 2020. En aquel domingo López-Gatell dijo: por el momento estamos impulsando y defendiendo la transformación. Estamos en ese proceso que es de todos. Unidad es la palabra. Al cuestionarlo si se lanzaría por alguna candidatura por Morena. Sin embargo, ayer, algunos de sus cercanos en el ala dura del morenismo comenzaron a barajear la posibilidad de que el funcionario federal e integrante del máximo órgano de decisión de Morena podría inscribirse para buscar ser otro contendiente más a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Nos dicen que el doctor López-Gatell sabe poco de pandemias,
pero al parecer absolutamente nada de bastones de mando. Y él no es para nada de las simpatías de quien hoy trae ese báculo en las manos. La perra de AMLO. A varios miembros de su propia bancada sorprendieron las declaraciones de la polémica diputada morenista trans María Clemente García, quien ayer reconoció públicamente que ella se autoasume como una perra del presidente López Obrador. Así lo dijo ella, luego de ser criticada por llamarle perra a otra legisladora. Sin embargo, nos recuerdan que hasta hace no mucho, la legisladora se peleó con su bancada y amenazó con convertirse en independiente. ¿Será que la diputada ya desistió de morder la mano de su partido? ¿O ya se dio cuenta que viene la posibilidad de reelección? Y que, en este caso, lo mejor es ser fiel a su amo. Valencia, operador de Sheinbaum. Nos cuentan que una de las claves para ganar la encuesta en el norte del país, particularmente en Chihuahua, con la que Morena definió a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la Cuarta Transformación y la convirtió en virtual candidata a la presidencia, fue la operación que realizó en esa entidad el exalcalde de Iztapalapa, Jesús Valencia. Don Jesús, quien también formó parte de la Secretaría de Seguridad Federal, nos comentan, se perfila para hacerse responsable del manejo de la estructura electoral de doña Claudia a nivel nacional. Coincidencia o no, días después de la victoria de Sheinbaum, Valencia presumió en sus redes una foto abrazando a la candidata morenista y con la leyenda, muy contento de ser parte del proceso de continuidad de la transformación del país. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el periódico Puntual. Algunos podrán decir que son cuestiones de forma, pero en la política la forma es fondo. La gobernadora Delfina Gómez llegó por vía terrestre a su primer gira de trabajo. Su antecesor solo se movía en helicóptero y nunca hizo giras. Como inicio de la gira, la maestra Delfina Gómez encabezó a las 8 de la mañana la mesa para la construcción de la paz. A esa hora Alfredo del Mazo ni siquiera se había despertado y nunca supo de qué se trataban esas mesas. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. El Temo se alinea. Poco antes de que Omar García Harfuch anunciara su intención de buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se bajó de la contienda interna de Morena. El exfutbolista dejó a un lado su popularidad y fue el primero en alinearse para dejar libre el camino al exjefe de la policía capitalina o la exalcaldesa Iztapalapa, Clara Brugada. Porque bien dice el dicho, al buen entendedor. Son rumores, son rumores. Por cierto, hoy sabremos si es real o se trata de una broma la versión de que dejaron correr ayer, en el sentido de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, nos dicen, de aventarse, no tiene ninguna posibilidad, y menos frente a los rivales que enfrentaría en Morena. Reprobados en ecología. El biólogo José Sarucán, eminencia académica y experto en medio ambiente, no titubeó en señalar en una conferencia magistral sobre cambio climático que en esta materia, más que avances, hay una marcada destrucción, sobre todo en estados como Veracruz, que están perdiendo su ecosistema, así como su emblemática selva. Se la cargan a encinas. La promesa presidencial de dar con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se desvanece y será el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien asuma esa responsabilidad. Y es que ayer los familiares de las víctimas salieron de Palacio Nacional enojados, más bien furiosos y desilusionados,
pues no ven avances reales en la investigación. Reunión de urgencia con AMLO. Llamó la atención que después de la reunión de 3 horas del presidente López Obrador con los padres de los normalistas, el mandatario convocó a una reunión de urgencia 2 horas y media después. Al encuentro llegaron los titulares de Gobernación, Sedena y Marina, Luisa María Alcalde, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda respectivamente. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Clara y Omar dividen a bancada de Morena. Con el destape oficial del exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, quedó en evidencia la división que hay al interior de Morena en la Ciudad de México, entre quienes apoyan al exfuncionario del gobierno de Claudia Sheinbaum y quienes salieron en una fotografía con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Por un lado está el bloque que apoya a doña Clara, como la propia líder de la bancada, Marta Ávila, mientras que con don Omar estaba la vicecoordinadora Guadalupe Morales y los legisladores que recién se sumaron con Jorge Gaviño y Gonzalo Espina. Así que el proceso interno de Morena en la Ciudad de México divide a líderes territoriales. Y después de todo tendrán que rehacer otro tramo de la línea 12. Nos comentan que en el gobierno de la Ciudad de México se tomó la decisión de rehacer un tramo de la línea 12, pero no es cualquiera. Es el claro de Zapotitlán a Nopalera, que había sido intervenido en 2017 durante la época de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno y de Jorge Gaviño como director del metro. Nos detallan que desde la Secretaría de Obras y Servicios que encabeza Jesús Esteva, se definió que se debe rehacer para resarcir la desviación de las trabas metálicas, lo cual durará 3 meses. Y es que ese tramo elevado y metálico, nos señalan, debe tener todas las garantías de seguridad para el servicio, si es que se quiere reabrir lo que falta de la línea dorada. Papelón de Vilchis y morenistas ante Delfina. Vaya papelón el que hicieron los morenistas durante la primera gira de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por Ecatepec. Pues el zafarrancho empañó el que estaba previsto como un gran festejo por el triunfo obtenido en las elecciones de junio. Nos comentan que entre los propios miembros de ese partido responsabilizan al alcalde Fernando Vilchis y en menor medida al regidor Fernando Martínez Vargas, porque le echaron a perder prácticamente el evento a la mandataria mexiquense. Y es que antes de las agresiones que se presentaron entre ambos grupos en las tribunas del Centro Cultural y Deportivo Las Américas, la gente de la edil no dejaba de ingresar al recinto a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Azucena Cisneros, por lo que tuvo que entrar a la fuerza, nos dicen. Por lo que se ve, se avecina una batalla por la candidatura de Morena en Ecatepec. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que muy sonriente se le vio al priista Jorge Carlos Ramírez Marín con Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de la 4T, antes del encuentro privado de ella con senadores de Morena y aliados, lo que reactivó la especie de que el yucateco se apresta a abandonar 30 años de militancia tricolor para sumarse a la 4T y competir por la gubernatura de su estado, donde se busca romper la hegemonía panista. Se sabe que le pidieron que se sume ya al proyecto oficial, y en el camino definen si se puede ser su abanderado, sobre todo por aquello de paridad. ¡Bomba! Trascendió que, como si no fuera suficiente, otros personajes muy entusiasmados con la visita de Claudia Sheinbaum fueron la expriista Nubia Mayorga, alta funcionaria en Bucareli en la época de Miguel Ángel Osorio Chong, y Alejandra Lagunes, hoy también senadora por el Partido Verde y que fue cabeza de la estrategia digital del gobierno de Enrique Peña Nieto,
quienes aplaudieron sin descanso a la invitada, acaso por aquello de que las vayan a dejar fuera de la tómbola. Trascendió que quien no fue muy bien recibido por la estructura nacional del PT, encabezada por Alberto Anaya y Gerardo Fernández Noroña, fue el morenista Ignacio Mier, debido a sus públicas intenciones de buscar la candidatura a la gobernatura de Puebla, que le valieron abucheos y rechiflas por parte de los rojos, quienes están muy interesados en postular a este cargo a la secretaria del Bienestar en la entidad, Liz Sánchez. Trascendió que hoy arranca en Cancún la Convención Nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, en la que funcionarios federales, empresarios y gobernadores debatirán sobre el futuro de este sector de vital importancia para el abasto de productos básicos, distribución de hidrocarburos y para las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Una de las principales preocupaciones sigue siendo la inseguridad en las carreteras, porque puede afectar la productividad de esta industria, que representa actualmente 3.5% del Producto Interno Bruto. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El nivel de la bancada guinda. Vaya que hizo eco la confesión de la diputada morenista María Clemente, luego de que en la arrabalera trifulca parlamentaria de ayer gritara "amarren a sus perras", en referencia a legisladoras panistas. Dijo que era falso, aunque todos lo vieron y consta en video. Pero lo revelador es lo que dijo después. Yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra. Sin palabras. También en San Lázaro bloquean a marcelistas. En la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, también le cerraron la puerta al grupo de seguidores de Marcelo Ebrard, a pesar de los ya varios intentos del coordinador Ignacio Mier de convencerlos de no convertirse en un bloque dentro del grupo parlamentario. Ellos insisten en conformar su fracción. En el grupo no hay ni habrá bloques, sentenció Mier. O son o no son de Morena, que se definan, advirtió entre curules uno de los vicecoordinadores morenistas. Reconocimiento a la perspectiva de género en la Corte. En la cumbre judicial de Iberoamérica, celebrada ayer en Lima, la muy sonada Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevó el primer lugar en la mejor sentencia con perspectiva de género. Y quien la proyectó fue nada más y nada menos que Luis María Aguilar, donde se señaló inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. Buena noticia para los derechos de las mujeres, mala para los detractores del Tribunal Constitucional. Ríspido encuentro en Palacio. Con sinsabores concluyó el encuentro entre el presidente, integrantes del gobierno federal y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, se negó a dar declaraciones a la prensa. En tanto, uno de los padres incluso balbuceó que les fue de la patada. Aleida, visitante incómoda. En el encuentro entre Marcelo Ebrard, diputados marcelistas y el coordinador Ignacio Mier, llegó una visita incómoda. Aleida Alavés, vicecoordinadora y cercana a Sheinbaum. Se apareció de imprevisto, pero se vio orillada a marcharse a los pocos minutos. La diputada, claramente molesta, salió casi corriendo del lugar. Al cuestionar a los asistentes, la respuesta era unánime. Es que no estaba invitada. Una de las asistentes dio un paso más y dijo, es como ir a unos 15 años donde no estás invitado. El club de fans se hizo notar. Quien tiene ya un buen stock de votantes cautivas es Omar García Harfuch,
y no precisamente por su desempeño como responsable de la seguridad en la ciudad. Ayer, tras anunciar que va por la jefatura de gobierno, fue apapachado por cientos de mujeres que, entusiasmadas por su guapura, hicieron una larga fila para tomarse selfies y obtener su autógrafo. El aspirante morenista fue empático y entre sonrisas atendió por más de una hora a sus seguidoras. Ausencias y sorpresas en la visita de Sheinbaum. Muy sonrientes se mostraron ayer los senadores de la autollamada Cuarta Transformación en el encuentro con su virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. No sorprendió la ausencia de algunos senadores identificados con Marcelo Ebrard en la reunión, pero lo que sí despertó comentarios entre los escaños de la sede legislativa, prácticamente paralizada por la visita de la portadora del bastón de mando, fue la presencia, al menos para el saludo y la foto, del priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Cordialidad, diría quizá el yucateco. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Hierve mando de Zacatecas por presunto abuso de director. El que está que no lo calienta en el sol, nos platican, es el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, el general Arturo Medina Mayoral, pues alguien de su gente está dejando mal la frágil imagen, confianza y credibilidad de esa institución. Nos detallan que salieron a la luz una serie de denuncias de un grupo de trabajadoras del C5, presuntas víctimas de acoso sexual y hostigamiento laboral del director Herón Moreno López, quien fue removido de su cargo. Sin embargo, nos dicen, el escándalo molestó a don Arturo, pues agarró parejo y removió a las afectadas a otras áreas, y hasta ordenó que se les negara la entrada al C5, como dicen, terminaron pagando justos por pecadores. ¡Auch! Saca jugo a ventajas de convocatoria. Con las reglas que la dirigencia de Morena impuso para los procesos internos en los estados, nos comentan que quien no dejaba de sonreír de oreja a oreja era el diputado federal Ignacio Mier Velasco de Morena, ya que busca ser candidato a gobernador de Puebla, pero no quería que le impusieran dejar su cargo. Nos explican que a la negativa de don Ignacio es en parte para conservar algo de los reflectores, con el argumento de que en San Lázaro se discute el presupuesto de egresos de la Federación 2024 y se requiere de diputados experimentados. Y aunque sus detractores le recuerdan que hay suplentes y lo retan a dejar el manto protector de la diputación, pues como dicen, a quien le dan pan que llore. Venganza contra magistrado. Los que se frotan las manos para la revancha en Nuevo León, nos comparten, son los morenistas quienes surgieron a su dirigencia nacional y senadores a ponerse vivos y no dejar pasar al magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación de Monterrey, Ernesto Camacho Ochoa, pues ha dictado fallos contrarios al partido Guinda y ahora pretende llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde concluye el periodo de los magistrados. Nos detallan que los morenistas no olvidan que en los comicios de 2021, don Ernesto le quitó la victoria a Pedro Ángel Martínez, también de Morena, de la alcaldía de General Suaza, al considerar que hubo prácticas de clientelismo electoral, por lo que ahora va a la suya. La venganza es un plato que se sirve frío. ¡Qué rencorosos! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 21 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.